La participación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en la génesis de la Constitución de 1991, al igual que como históricamente el Rosario, incluso hace 200 años en los sucesos de 1886, en la propia caída del general Rojas Pinilla en el 57, debe circunscribirse dentro de este contexto. A finales de la década de los 80, donde se produjeron episodios muy asociados al narcotráfico, al exterminio sistemático de la Unión Patriótica. Recuérdese que hubo 4 candidatos presidenciales asesinados: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, León Gómez, y finalmente yo diría que eso marcó un momento culminante, que fue el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, que ya virtualmente se perfilaba como el próximo presidente de la República de la época. En ese momento surgió, como ahora está surgiendo a propósito de la paz, un movimiento espontáneo de estudiantes de varias universidades, entre otras de la Universidad del Rosario, que hicieron unas marchas significativas como expresión, si se quiere, del constituyente primario, y surgió la idea incluso de un profesor javeriano que, por proponerlo en la Javeriana, fue repudiado de allá y fue acogido generosamente por Rosario, que es precisamente el hoy candidato a premio, el doctor Fernando Carrillo Flores, quien lideró e ideó y propuso la fórmula de la 7ª papeleta, que en las elecciones de ese momento se depositara una papeleta expresando, pues dijéramos, el deseo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que sin duda, como hoy con alrededor de la paz, pues tuvo gran controversia, porque era un mecanismo extraconstitucional y había grandes debates sobre el tema. Y dijéramos aquí, debo decirlo, incluso con apoyo de la Facultad de Jurisprudencia principalmente, la decana de entonces, el vicedecano, alumnos, profesores, todos vinculados a la tarea que cristalizó y hace ya 25 años, y como vimos, pues posteriormente dio lugar, pues en esta, yo aquí hablándolo en una síntesis muy apretada, lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que dio lugar a la Constitución que hoy nos rige, que es la Constitución de 1991, entre otras cosas una Constitución con un cariz bien distinto de lo que se había dado en la Constitución del 50, en la reforma constitucional del 57, que dijéramos, si bien solucionó o confrontó la violencia liberal conservadora, pero también generó un esquema de democracia cerrada, donde todas las expresiones políticas distintas a esa pues no tenían cabida institucional, tanto así que, como lo decían en ese momento, quien tenía algo que decir o que protestar contra el régimen prácticamente tenía que irse al monte, en lo que sociólogos llamaban esa democracia cerrada que teníamos. Y en ese sentido es de destacar, pues dijéramos, el carácter incluyente, participativo de la Constitución del 91, donde reconocieron sectores sociales y fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales liberales y conservadores.